exaltar al Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey? ¿Quién es ese Rey? Él es poderoso en batalla, fuerte, majestuoso y valiente, victorioso, vive y reina. Buenas. Es un gozo estar compartiendo la palabra de Dios nuevamente en este día. Estudiamos el libro de Marcos. Hoy estamos en el capítulo 10, el cual nos habla sobre las relaciones. Hemos visto en los primeros 12 versículos que Jesús nos enseña sobre el propósito de Dios y la permanencia del matrimonio. Nuestro pasaje de estudio de hoy es el capítulo 10, versículo 13 hasta el 31, bajo el tema Entrar en el reino de Dios. Juan Marcos nos presenta a Jesús bendiciendo a unos niños que le habían traído. Interesantemente, después de hablarnos del plan de Dios para el matrimonio, nos presenta hijos, en este caso menores, que son llevados a Jesús, luego a un joven que tenía riquezas y hace una pregunta al maestro, desprendiéndose la participación de los discípulos. Estaremos en medio de estos acontecimientos determinando qué tipo de personas y lo que dice Jesús que debemos hacer para entrar en el reino de Dios y disfrutar la vida eterna. Juan Marcos nos relata la ternura de Jesús al atender a los niños, dándonos ejemplo de ser como ellos para aceptar el regalo que Dios nos da. Eran traídos a Jesús los niños por sus padres, madres o encargados. Pueden ser desde bebés en sus brazos hasta preadolescentes, para que los tocase y los bendijera. Los discípulos reprendían a las personas que les traían. Si estaban en la casa, les regañaban y podían estar impidiendo el paso hacia adentro donde estaba Jesús. Ante tales acciones de los discípulos, Juan Marcos nos expresa las emociones de Jesús y nos dice que se indignó y les manda que les dejen venir a él y que no se lo impidan, porque el reino de Dios, ese gobierno espiritual en las vidas de los suyos, es también en las vidas de los niños. Jesús declara que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Jesús nos propone que debemos tener la actitud confiada de un niño para recibir como un regalo su bendición de su vida eterna, sellándolo con una acción tierna y amorosa, tomándolos en sus brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Reflexionemos. La importancia de los niños. En el anterior capítulo hemos tenido una escena de gran aprendizaje con un niño en los regazos de Jesús. Nos dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Lo que le hacemos a un niño equivale a hacérselo a Jesús. No solo a Jesús, también a su Padre. ¿Qué indignó a Jesús de los discípulos? Que los discípulos reprendieran a los que traían a los niños hacia él. Preguntémonos, ¿qué lugar le doy a mis hijos como padre, madre en mi vida? ¿Cuán importantes son para mí? ¿Cómo puedo fomentar un trato tierno, cariñoso como el de Jesús para los niños de mi comunidad? Nunca olvide, lo que le hacemos a un niño equivale a hacérselo a Jesús, no solo a Jesús, también a su Padre. Quiero animarle, como padre, madre, hermano mayor o familiar de un pequeño, que los niños deben ser guiados a Jesús. Sí, llévele a Jesús y que ellos reconozcan a Jesús
como su Señor y su Salvador, que sean instruidos en la palabra de Dios, como esos discípulos pequeños, para que ellos por su vida sigan a Jesús y estén con Él por la eternidad. Jesús nos dice que si queremos entrar al reino de Dios, debemos ser como un niño. ¿Cómo es un niño? Es sencillo, es confiado. El niño recibe un regalo con humildad y con mucha confianza de quien se lo da. Esto puede ser su padre o alguien significativo para él. De esta manera se nos dice que debemos recibir la maravillosa gracia de Dios, ese regalo de la salvación y la vida eterna, como el niño recibe con humildad y confianza en nuestro Padre Celestial. De la tierna bendición a los niños, Juan Marcos nos relata del rechazo de un joven del reino de Dios por la confianza en las riquezas. Al salir Jesús, si estaba en la casa en algún lugar de Perea para continuar su camino a Jerusalén, vino un hombre joven y rico corriendo hacia él. Manifestando respeto hacia Jesús, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Su pregunta evidencia que debía hacerse algo para heredar la vida eterna, y su inseguridad sobre su disfrute de entrar en el reino de Dios y ser salvo, para estar por la eternidad en relación con Dios. Jesús le pone en la perspectiva correcta de que no hay ninguno bueno, entendiéndose por perfecto que solo uno, Dios, por su condición que podía estar creyendo ser bueno, necesitaba reflejarse en el carácter de Dios. Jesús le responde citando los mandamientos siguientes: No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. 5 están entre los que conforman la segunda tabla del Decálogo, aunque no en orden. No defraudes no se encuentra en la lista. Puede ser complementario para alguno de los citados por la condición económica de este hombre. Al ser rico, él está diciendo especialmente que no hurte y que no esté dando un falso testimonio. O posiblemente también puede ser del último mandamiento que esté allí, que no desee ninguna de las cosas. El hombre le contesta que los había guardado desde su juventud. Al escuchar Jesús la respuesta, lo mira, no viendo solamente lo físico, sino más profundamente, expresándole amor, y le dice: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús le dice 2 cosas. La primera, debía ir, vender todo lo que tenía y darlo a los pobres. Las riquezas eran su Dios y el amor a ellas. La segunda, le dijo que lo siguiera tomando su cruz. Aquel hombre, ante la solicitud de Jesús, se entristeció y se fue desanimado. Jesús dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Reflexionemos. El joven hizo esta pregunta a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hoy en día, uno puede encontrar diferentes respuestas a esta misma pregunta, y se dan tan diversas respuestas como estas. La vida eterna se alcanza haciendo
buenas obras. La vida eterna la tenemos perteneciendo a una religión determinada y realizando lo que ella ordena. Unos dicen que Dios es bueno y misericordioso y que no va a condenar a nadie. Por eso todos pasarán a estar con Él. Otros dicen, respondiendo, siendo buena gente y no hacerle mal a nadie. Algunos ni creen que haya una vida después de esta. Tantas son las respuestas que pueden dar las personas. En el caso de este joven, ni lo obediente a sus mandamientos, ni lo bueno que creía ser le salvaría. Lo único que le haría heredar la vida eterna es abandonar su confianza en lo que la tenía puesta y seguir a Jesús. En su caso, su confianza estaba puesta en la riqueza. Muchas veces nuestra confianza está en otras cosas, esperando salvación. En ninguna de estas cosas la encontraremos. El camino a la vida eterna consiste en abandonar la confianza en las riquezas, cualesquiera que sean estas, y poner nuestra confianza en Jesús y seguirle. Al escuchar lo dicho por Jesús, los discípulos se sorprendieron. Es muy posible que su sorpresa sea porque en el judaísmo las riquezas eran señal del favor de Dios. Sí, son bendición de Dios. ¿Cómo pueden ser un impedimento entonces? Esta puede ser la pregunta de los discípulos. Jesús la responde diciéndoles, hijos, les trata así quizás por su inmadurez a la falta de comprensión. Y les vuelve a repetir, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Les ilustra empleando un proverbio judío que describe lo imposible que es. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No se puede pasar un animal tan grande en una abertura tan pequeña. No entra en el reino de Dios un rico que confía en las riquezas. Esto hace más grande el asombro de sus discípulos, llevándoles a preguntarse, ¿quién pues podrá ser salvo? Ante la preocupación de ellos, Jesús responde, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. La salvación es imposible para los hombres, porque no la pueden alcanzar por sí mismos, por sus propios logros o por sus propios méritos. Para Dios no. Todo le es posible y ha enviado a su Hijo a dar su vida en rescate por todos, sean niños, jóvenes, adultos, pobres, ricos, sencillos e importantes. Lo que el ser humano no puede, Dios con su maravillosa provisión de gracia ya lo ha hecho. Reflexionemos. Ante la imposibilidad del hombre en salvarse, Dios lo hace posible. Dios ya ha provisto para nosotros a Jesús, su Hijo. Él vino a dar su vida en rescate por nosotros. Vino a pagar nuestro precio, dando su vida de muerte y muerte en la cruz, para perdonar nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. Esto es lo que debemos aceptar como niños, humildemente y confiando en lo que hizo Jesús, para perdonar nuestros pecados y darnos así la salvación. Te invito a reconocerle como tu Señor y Salvador. Confiésale tus pecados, apártate de ellos y síguele
como su discípulo, entrarás en el reino de Dios y a futuro tendrás el disfrute de la vida eterna. Sí, reconócele como tu Señor y Salvador. Confiesa tus pecados, apártate de ellos y síguele como su discípulo. Todo sacrificio que un discípulo del Señor realice por él y por el Evangelio, Dios le reconoce y recompensa. Pedro, en contraste con el joven que no quiso vender lo que tenía y darlo a los pobres y seguir a Jesús como su discípulo, le dice al maestro: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le responde: de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús afirma que a los verdaderos discípulos no solamente se les proveerá de ricas bendiciones espirituales y materiales, sino también de pruebas, incluyendo persecuciones, tribulaciones y sufrimientos por causa del Evangelio. Precisamente, en los días que escribe Juan Marcos, los hermanos en Roma estaban sufriendo persecución. Este tipo de recompensa no nos gusta, pero este es el precio de seguir a Cristo y su Evangelio. Terminamos la enseñanza con un dicho: muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Es posible que se resume la enseñanza de Jesús sobre la naturaleza del ser discípulo de él. Primero, que es siervo de todos. Y segundo, que debe ser el último. El lugar preferente en el reino de Dios lo establece la entrega incondicional a ser discípulo de Jesús y seguirle fielmente. Reflexionemos. Recompensas. Sí, recompensas. Al venir humildemente y decirle a Jesús que nos perdone los pecados y confiar en Él, aceptándole como nuestro Señor y Salvador, somos sus discípulos. Todo sacrificio que hagamos por seguirle a Él y por el Evangelio, Dios lo reconoce y nos recompensa. No porque lo merezcamos, ni Él nos deba nada. Él no es deudor de nada, ni de nadie. Él se complace con nosotros. Esto muchas veces no ocurre como pensamos, y es posible que en algún momento tengamos problemas por seguirle y confesar su evangelio. Por más que perdamos, nuestra ganancia es mayor que esa pérdida. Estaremos siempre en victoria con Él y a futuro disfrutando de esa maravillosa relación con nuestro Padre Celestial eternamente. Para entrar en el reino de Dios, debemos recibirle como un niño, con humildad y confianza, ese regalo de Dios. Debemos amar a Jesús sobre todas las cosas y seguirle a Él como su discípulo, tomando nuestra cruz. Debemos confiar en Dios. Tendremos sus promesas aquí y la vida eterna en el futuro. Sí, para entrar en el reino de Dios
debemos de hacer estas cosas. Te invito a que le recibas humildemente y confiado, que le pidas perdón por tus pecados, que confíes en Dios, que Él te da ese regalo de la vida eterna a través de Jesucristo, quien ya le envió a la cruz a morir por ti y por mí y por todos, para que Él pueda hacer esa realidad de que estemos con Él en este tiempo disfrutando de sus promesas y por la eternidad en esa vida del futuro. Se les ama. Dios les bendiga más. Un dichoso, buen inicio de semana. Jesucristo es el Rey.